Hola, les voy a presentar el tema 6, metaforización del lenguaje y traducción, que como su nombre propio indica, va a consistir en la explicación de lo que es la metáfora, de cómo la han definido a lo largo de la historia y de su relación con la traducción. Pasamos el índice y vamos al primer punto, que es la traducción, la tradición y modernidad en los estudios de la metáfora. Eh, como, como una aproximación a lo que son los estudios de la metáfora, voy a resumir brevemente en lo que han consistido las investigaciones a lo largo de la historia de la metáfora. Para empezar, tenemos en el mundo griego a Sócrates y Aristóteles. El primero de ellos, Sócrates, habló de la metáfora y ya la incluía en la retórica. Decía que era útil para ganar discusiones y también para convencer al oyente. Posteriormente, Platón y Aristóteles van a definir la metáfora como un desvío de la lengua, como una artimaña para tergiversar la verdad, y va a ser poco elogiada por estos dos autores y estos dos filósofos. Más tarde, Cicerón, Horacio y Longino van a seguir en la misma línea, insistiendo en los principios de armonía, adecuación y congruencia. Sobre todo, Longino se preocupó por el abuso metafórico del lenguaje y estudió por qué y cómo se le aplicaba otro nombre a algo que ya existía. A lo largo de la Edad Media se da un giro religioso a estas investigaciones, ya que para la sociedad medieval todo giraba en torno a la religión y a los escritos sagrados. Durante esta época, lo único que se va a explicar sobre la metáfora va a ser que la Biblia es un libro ampliamente metafórico, muy metafórico, y que la metáfora es un medio de Dios para comunicarse con el hombre y que el hombre debe intentar descifrar estos escritos. Más tarde, en el siglo XVII, con la irrupción del empirismo y el racionalismo, pues sobre todo Locke va a incurrir en las investigaciones y va a seguir más o menos la misma línea, diciendo que tan solo es un elemento ornamental y superfluo de la escritura. No va a ser hasta el siglo XIX, con la irrupción de los románticos como Coleridge, Wordsworth y Shelley, cuando se empiece a ver la metáfora como algo más allá de lo ornamental. Y esto tiene mucho que ver con el movimiento al que pertenecen, ya que lo más importante para ellos eran las emociones y la expresión de estas lo más despampanante posible, con un uso de la metáfora increíble y un desvío de la lengua asombroso. Estos ya empiezan a ver que es algo más, que tiene que ver más con nuestra capacidad cognitiva y empiezan a ver más allá del ornamento, de lo que era anteriormente. Más tarde, la RAE recoge, bueno, y ahora hoy en día, la RAE recoge la metáfora como una figura retórica y la define como una traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en Las perlas del rocío, La primavera de la vida o El refrenal de las pasiones. Obviamente la RAE no recoge ese sentido cognitivo
que tiene la metáfora, ya que tan solo la ve como otro elemento retórico, superfluo, ornamental, en la que lo único que se hace es trasladar un sentido recto a otro figurado. Seguimos con el punto 2, que es posturas epistemológicas en metaforología. Aquí nos encontramos con tres posturas que se dedican a estudiar la metáfora. En la primera encontramos una postura desconfiadora en la que la metáfora tiene una concepción negativa, ya que no existe una metaforología teórica aceptable. Esto viene a decir, básicamente, que la metáfora no puede ser definida, ya que para explicar la metáfora hay que utilizar la metáfora, ya que el lenguaje es metafórico en sí mismo. Por lo tanto, sería como un círculo vicioso en el que no acabaríamos nunca. La segunda postura sería definitoria, en el que encontramos dos puntos de vista, un disciplinario, que se trata de que dependiendo de las metáforas que utilice una persona se pueden conocer rasgos de su personalidad, de su ser interior, de su psicología. Y luego hay otro punto de vista interdisciplinario en el que las metáforas, según ellos, las metáforas nos pueden dar muchas claves de la cultura en la que está arraigada esa metáfora, o incluso de que elementos de la cultura estén incluidos dentro de la metáfora. Después, por último, existe una postura tipológica en la que su punto de vista es transdisciplinario. Lo bueno, por ejemplo, lo bueno lo identificamos con algo que está arriba y lo malo siempre con algo que está abajo. Por ejemplo, estoy de capa caída, es que estoy con los ánimos por el suelo. Y por el suelo es porque estás mal. Este punto de vista transdisciplinario relaciona los conceptos cognitivos con el espacio, sobre todo. Por lo tanto, relaciona varias disciplinas, la espacial y la cognitiva. Hasta aquí todas las posturas epistemológicas en el estudio de la metáfora, y pasamos a los niveles de la metáfora. La metaforología tradicional siempre nos ha dicho que existen dos términos en la metáfora, uno irreal y otro real. El irreal sería el figurado y el real sería el literal al que nos estamos refiriendo. Bueno, pues no es así, ya que según los especialistas, las metáforas tienen tres niveles. El tenor, que sería aquello a lo que se refiere la metáfora, el término literal. El vehículo, que sería el término figurado, o sea, lo que se dice. Y el fundamento, que sería la relación existente entre el tenor, lo literal, con el vehículo, lo que se dice, lo figurado. Por ejemplo, en esas dos esmeraldas que tenía como ojos, el término real sería ojos, el tenor sería ojos, el vehículo sería esmeraldas y el fundamento sería el verde, ya que es lo que relaciona las esmeraldas con los ojos. En el punto 4 vamos a hacer una clasificación de las metáforas. Hay varias categorías y según cada categoría se puede subdividir la metáfora en diferentes niveles.
Según los tres niveles de la metáfora, según el tenor, el vehículo y el fundamento, las metáforas pueden ser explícitas, que son aquellas en las que encontramos los tres niveles, e implícitas, que son aquellas en las que uno de los elementos está omitido. Normalmente suele ser el tenor, como por ejemplo los lagos de sus ojos, pues, o sea, los lagos de su rostro. Ahí se está refiriendo a los ojos, ya que está relacionando el color azul de unos ojos con unos lagos. Pero no se nos dice, simplemente se queda por ahí y lo deja a nuestra imaginación. Después, las metáforas se pueden clasificar según la manera de relacionar el término real con el irreal. Aquí encontramos las metáforas simples, en las que se relaciona de forma directa el término real con el irreal. También nos encontramos las metáforas de complemento preposicional, en la que los dos elementos se unen con una preposición. Por ejemplo, labios de caramelo. También están las metáforas puras o implícitas, en las que no aparece el término real, pero porque es sustituido desde el primer momento, el fuego de su pecho. Metáfora posicional. No existe nexo entre los términos, por ejemplo, las palabras, esas palomas grises. La metáfora negativa, como su nombre indica, tiene dentro un adverbio de negación. Por ejemplo, esto no es la ciudad, es el infierno. Y una metáfora sinestésica, y las metáforas sinestésicas, en las que dos percepciones que se perciben por sentidos diferentes se juntan y da lugar a, por ejemplo, amarillo chillón, que sería amarillo que se percibe por los ojos, y chillón que se percibe por el oído. O, por ejemplo, suave ruido. Un ruido que se percibe por los oídos es suave, el tacto. Por otro lado, según el tipo de relación, encontramos las antropomórficas, que están relacionadas con cualquier parte del cuerpo humano, y las zoomórficas, que están relacionadas con animales. Por ejemplo, decir que el hombre es un lobo sería... En el punto número 5 nos encontramos la metáfora como rasgo estético. La metáfora se considera como un rasgo estético, sobre todo en el ámbito del lenguaje poético. De hecho, es uno de los principales rasgos estéticos y es común a todos los movimientos literarios. La metáfora se ha empleado mucho en este ámbito artístico y siempre se ha utilizado tanto para dar belleza como para hacer un distanciamiento de la realidad, muchas veces no expresado por los autores. A partir del siglo XX, con el neoclasicismo, tiene un auge especialmente importante y de hecho por esta época Ortega y Gasset se planteaba en Musicalia y la deshumanización del arte el pensamiento artístico como un medio para evitar la realidad, un recurso dentro del tabú y del proceso de deshumanización. Por ejemplo, algunos ejemplos de esta deshumanización, de este recurso, puede verse en esta estrofa de Pablo Neruda, del poema Te recuerdo como eras. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi ser ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Aquí vemos un gran despliegue de metáforas y bastante complejas. Pasamos al punto número 6
de tradición y modernidad en los estudios de la metáfora. Antes del siglo XX, normalmente solamente se tienen en cuenta las investigaciones desde el punto de vista del literalismo, que es la visión clásica, la visión tradicional, la que siempre ha habido. El literalismo es una herencia de la visión clásica, como ya he dicho, y esta corriente defiende el lenguaje literal, el lenguaje denotativo, que se hable de las cosas tal y como son. Pero acepta que el lenguaje pueda embellecerse mediante el uso de la metáfora. Pero defiende que hay que entender el trasfondo de la metáfora en su literalidad. El sustituir un pensamiento literal en una metáfora. El figuralismo es una corriente cognitiva y tan solo tiene en cuenta el valor meramente no solo tiene en cuenta el valor meramente decorativo de la metáfora, sino que también defiende que la metáfora nos ayuda a pensar de la manera que lo hacemos y ya estamos relacionados con la experiencia. Estudia la metáfora como un fenómeno conceptual de naturaleza cognitiva, sistemática y necesaria. Pasamos al punto número 7, en el que nos extendemos dentro del literalismo y la metáfora. El literalismo es una corriente del siglo XX y solo le da importancia a la función estética, como ya hemos dicho antes, que solo se puede encontrar en textos literarios. Y esto nos lleva a una concepción de relleno, o sea, podemos prescindir de la metáfora, no es importante, y aun con esto guarda ciertas funciones como son la de la sustitución y la comparación. Pero eso, que no según el literalismo no nos aporta nada más allá de una sustitución bonita y necesaria. No afecta al sistema conceptual, según los literalistas, no afecta al sistema conceptual. Es decir, que no se encuentra en el lenguaje literal y que el lenguaje metafórico es reemplazable, no es necesario. Lo podemos sustituir por una expresión literal y ya está. Esto es considerado en el diccionario como una fuente de conocimiento absoluta y en general la metáfora tan solo sirve como un elemento lúdico, embellecedor, bonito y ya. Corta. El punto 7 trata sobre el literalismo y la metáfora. El literalismo es una corriente perteneciente al siglo XX que tiene sus raíces en la concepción tradicional de la metáfora. Sostiene que al ser humano, que al ser un elemento puramente estético, embellecedor, no afecta a nuestro sistema conceptual. El lenguaje quedaría dividido entonces en lenguaje literal, que es el lenguaje considerado normal, y el lenguaje metafórico, que es una
desviación del lenguaje literal y que sería totalmente reemplazable, ya que solamente tiene la función de hacer bonito. El diccionario en esta corriente sería la fuente principal de conocimiento y por tanto la información lingüística es considerada la manera idónea de interpretar la realidad. El lenguaje metafórico no nos hace falta para nada, es solamente algo bonito. Para entender mejor a los literalistas vamos a explicar las funciones de la metáfora según esta corriente. Para empezar, una es la función de relleno, que ya hemos mencionado, que consiste tan solo en embellecer y adornar el lenguaje. Entonces podemos prescindir fácilmente de la metáfora, ya que no es necesaria. Segundo, tiene una función de sustitución y comparación, que están estrechamente ligadas con la anterior, pues son los medios empleados por los autores de esta corriente para embellecer el lenguaje literario. Por ejemplo, María es buena persona. Esa es la expresión literal. Pero ¿cómo volvemos elegante esta oración? A través de la comparación con equivalentes metafóricos, sustituyendo esto por otra que hemos encontrado. Por ejemplo, María es un sol y la relacionamos con el astro rey. No solo se emplean estas funciones para adornar, sino que también cuando se necesita paliar un vacío en nuestro vocabulario. Por ejemplo, cuando la primera persona que encontró un sauce llorón diría, ¡buah! Tiene forma de sauce, es totalmente un sauce, pero no me cuadran la forma en la que están las hojas. Así que, ¿cómo lo llamo? Pues como está mirando para abajo, sauce llorón. Y ya está. Esta sería una función de paliativo de vacío en el vocabulario. También para los literalistas tiene función lúdica la metáfora y tan solo sirve para, por ejemplo, identificarla o descifrarla, por ejemplo, en un acertijo. Por poner un ejemplo. Vamos a ver cuáles son los precursores del literalismo. Pues bueno, básicamente son Nietzsche, que es el desarrollador de la teoría de la equivalencia dinámica y formal. Newmark, que es una de las figuras clave en la tautología, que se muestra partidario de ambas corrientes, literalismo y cognitivismo. Aunque, claro, lo estamos estudiando en el literalismo porque... En segundo lugar, tenemos a Newmark, que sería una de las figuras clave en traductología y se mantiene partidario de ambas corrientes, el literalismo y el cognitivismo. Pero obviamente la estamos estudiando en el literalismo porque se mantiene más a favor de la primera. Su concepto de la metáfora era algo así como una extrañeza gramatical. Y llega a coincidir con la concepción literalista de que pues, la metáfora es una desviación, es algo extraño, es algo anómalo. Otros autores a mencionar son Nazar, que tiene la existencia de una metáfora pura, Larson, que distingue entre el sentido primario, que sería el lenguaje literal, y el sentido secundario, que sería el lenguaje figurado. Luego
también tenemos a Pliego Sánchez, David Torre, Vázquez Arllora y Álvarez Calleja, entre otros. Pasamos al punto número 10. Es el figuralismo y la metáfora. Bueno, pues el figuralismo es totalmente opuesto al literalismo. Es una corriente en la que su postura es descriptiva, ¿vale? La metáfora se divide en dos, en la metáfora conceptual y en la metáfora lingüística. La metáfora conceptual es el concepto metafórico, ¿vale? Y la metáfora lingüística es el reflejo de la metáfora conceptual en una lengua determinada. Vale, esto sería la metáfora en sí misma, aislada, y esto sería la metáfora dentro de un marco sociocultural. La gran mayoría del lenguaje es metafórico, ya que organizamos nuestros pensamientos según conceptos metafóricos. Y cataloga a la enciclopedia, a diferencia del literalismo que catalogaba el diccionario, como fuente de conocimiento. Y que nos brinda el conocimiento sobre el mundo, ¿vale? Puesto que la información lingüística nos resulta insuficiente. Es decir, no nos sirve como una descripción meramente lingüística y abstracta de lo que se nos está intentando explicar. Necesitamos ir más allá. Los precursores del figuralismo van a ser Snell Hornby, que no es partidario de clasificar las metáforas según su estructura externa. Tenemos a Van Peysen y Pelsmakers, que defienden una metáfora como la base de nuestro sistema conceptual, en oposición total al literalismo, que consideraba que, como la metáfora era algo superfluo, no afectaba a nuestra capacidad cognitiva ni a nuestro sistema conceptual. No podíamos desarrollar nuevos conceptos a partir de nuestras relaciones metafóricas. Estos van a decir que sí. También cabe destacar Pisarska, Kurz y, por nombrar a otros, Ragadán Álvarez, Fuertelibera, Samaniego Fernández, Pizarro, Sánchez, que también hicieron investigaciones dentro del figuralismo. Entramos dentro de la tipología de la metáfora, con los dos investigadores de la metáfora por excelencia, que son Lakoff y Johnson, son los que más investigaciones acerca de esta materia hicieron. Van a dividir las metáforas en tres bloques, dependiendo de lo que describan o a lo que se refieran. Por ejemplo, las metáforas orientacionales organizan un sistema de conceptos de otro sistema, usualmente de tipo espacial. Por ejemplo, arriba-abajo, como ya he explicado antes, arriba sería lo bueno y abajo lo malo. Por ejemplo, cuando digo que tengo el ánimo por los suelos, es fatal. Y cuando digo que estoy en lo más alto, es que estoy en mi mejor momento, estoy genial. Esto sería una metáfora de tipo orientacional, en la que nuestro espacio, nuestra concepción espacial del mundo se relaciona con nuestros conceptos, con nuestro sistema conceptual bueno, de lo malo, de lo triste, de lo alegre. Después tenemos las metáforas ontológicas, en las que se considera como fenómeno un objeto, una entidad o una persona. Por ejemplo, no me cabe en la cabeza.
quiere decir que tú no comprendes algo. A ti no te cabe en la cabeza, es que tú no comprendes algo. Tomas el recipiente, que es la persona, o sea, en la cabeza es el recipiente, y tomas una parte por el todo, que sería la persona entera, que sería el contenido. Vale. Después tenemos las metáforas estructurales, en las que una actividad o suceso se estructura en términos de otra. Por ejemplo, una discusión es una guerra. Estamos relacionando los elementos de un evento, de una situación, con los de otro evento u otra situación. La guerra con una discusión. De hecho, muchos de los conceptos que utilizamos para la guerra y para la discusión son iguales. Por lanzar un argumento o ganar una discusión o quedarse estancado. Vale. O por ejemplo, te han aniquilado con ese argumento, te han aniquilado en la discusión, te ha bombardeado a preguntas. Vale, ahora vamos a pasar a la interacción entre marco y foco. Este es otro precursor del figuralismo, anterior a Lakoff y Johnson, que define la metáfora como una interacción entre el marco, la idea que queremos expresar, el sentido denotativo marcado culturalmente, y el foco, que es la expresión conceptual que utilizamos para reflejar esa idea. Por ejemplo, en Juan es un zorro y María es una zorra. Aquí tenemos claramente un marco cultural muy importante a la hora de por ejemplo, interpretar estas dos oraciones. El marco cultural nos dice que zorro, aquí, su foco sería el de una persona astuta, lista, y sin embargo aquí sería el de una buscona, una guarra, una tía que está con muchos hombres. ¿Por qué? Porque él es súper listo y ella es así, porque la sociedad es muy machista. Y entonces todo eso contamina el marco cultural en el que estas dos palabras, que tan solo varían en su género, tengan un significado tan sumamente distorsionado uno del otro. Habría que replantearnos esas cosas. Siguiendo con este destripe de la metáfora de los elementos, vamos a seguir con el punto 14, otros aspectos en relación con la metáfora. Uno de los aspectos en relación con la metáfora sería la inexistencia de la reciprocidad en la comparación. Por ejemplo, esos niños corren como gacelas. Estaríamos teniendo como tenor a los niños como vehículo de las gacelas y como fundamento la velocidad, ya que los niños corren como las gacelas. Sin embargo, cuando intercambiamos los términos, esas gacelas corren como esos niños, se nos va todo el traste, ya que aquí el fundamento no puede estar dirigido por los niños, ya que los niños no tienen ninguna cualidad
extrapolable a las gacelas. Por lo tanto, las gacelas corren como niños sería una metáfora inútil, absurda, ya que las gacelas son corredoras por excelencia, no necesitan. Entonces, A sería igual a B, pero B ya no sería igual a A. Vale, siguiendo con esta tónica, nos podemos preguntar que si la mayor parte de nuestro sistema conceptual está estructurado metafóricamente, ¿cuáles son esas bases? Vale. La metáfora no relaciona términos aislados o al azar. Los términos relacionados en una metáfora tienen mucho que ver con nuestra capacidad cognitiva. Esto quiere decir que los términos que relacionamos en las metáforas no son arbitrarios totalmente. Son términos que relacionamos por cosas, por muchas veces nuestra experiencia del mundo y de la vida. Establecemos correspondencias entre dominios parecidos, que tienen que ver, que tienen algo en común. La metáfora se rige por principios generales que gobiernan nuestros patrones de inferencia y producen proyecciones sistemáticas y convencionales, por las cuales establecemos correspondencias entre dominios. Es decir, que como hay un cierto correlato sistemático entre algo, por ejemplo nuestras emociones, y nuestras experiencias, por ejemplo sensoriales o motoras, las unas constituyen las bases de las otras. Y ya está. Con esto se puede explicar muchas de las metáforas estructurales, de arriba a abajo, y muchas de las metáforas ontológicas o orientativas, ya que relacionamos elementos de una experiencia nuestra con los de otra experiencia nuestra y los interrelacionamos. El punto número 15 serían las implicaciones culturales de la metáfora, que serían básicamente que los conceptos metafóricos están arraigados dentro de una cultura, por lo que no podemos simplemente en la traducción extrapolar un término con otro. Lo que tendríamos que hacer sería un ejercicio de localización, de coger el término metafórico y trasladarlo metafóricamente al otro idioma. Eso sería lo ideal. Si no se puede, pues se intenta expresar lo mejor posible en el otro idioma. Tanto para Black como para Vox, la relación entre concepto literal y metafórico, desde el punto de vista semántico, no se puede estudiar. Solo se puede estudiar desde el marco social y cultural. Porque la metáfora no se entiende solamente con todos los conocimientos lingüísticos que podemos tener de una lengua, sino que se entiende por los conocimientos, sobre todo por los conocimientos culturales y sociales que tengamos de esa lengua. De acuerdo, seguimos. El punto número 16 sería cómo interpretar las metáforas. Debemos partir del análisis de la construcción interna de la metáfora para poder entenderla correctamente y llevar a cabo una traducción eficaz. Es decir,
hay que hacer una selección de semas y de organización jerárquica entre los semas compatibles de los dos términos. Tenemos que tener en cuenta también que en ocasiones no podemos aplicar este proceso puesto que existen idiolectos, que son metáforas personales. Un claro ejemplo lo tenemos en Federico García Lorca, que tenía un montón de idiolectos, una barbaridad. Son metáforas, son como una especie de metáforas que se van repitiendo a lo largo de toda su obra y que son recurrentes, como por ejemplo la muerte relacionada con la luna es la muerte, o el agua estancada con la muerte, el verde con la muerte, los metales con la muerte, tenía una obsesión con la muerte. Y bueno, pues ese sería un ejemplo bastante latente de lo que serían los idiolectos. El punto número 17 y último, pero no menos importante, ya que esto es lo que más nos interesa a nosotros en nuestra labor de traducción, sería cómo traducir las metáforas. Los procedimientos para traducirlas los han abordado entre otros Mireille Taber, que hemos mencionado antes, Vázquez Ayora, Van der Broek, Newmark, Larson, Turi, Kurt y Dorzinska. Según este autor, las metáforas pueden clasificarse en metáforas traducibles. Hay simetría entre lenguas, por lo que una metáfora, por ejemplo, en español, podría trasladarse perfectamente al inglés, porque existe una expresión metafórica equivalente. Por ejemplo, la curiosidad mata al gato, curiosity killed the cat, porque es algo que, por ejemplo, en la cultura anglosajona y en la española tenemos ya muy asumido. Hay otras metáforas, como los refranes, que pueden sustituirse por otra expresión de sentido similar. Entonces sería como una metáfora por otra metáfora. Sería otra metáfora equivalente, pero no con las mismas palabras, sino con distintas palabras pero el mismo significado. Por ejemplo, donde hay hambre no hay pan duro. En inglés, any port in a storm sería como una metáfora, un refrán más o menos equivalente, que significaría lo mismo, pero no tiene las mismas palabras. Luego hay otras metáforas que son intraducibles, que lo único que podemos hacer es una paráfrasis literal, aproximada, en la que se entienda el sentido y que no tenga ese componente metafórico. Entonces, se sustituye la original por una paráfrasis literal. Pues, no sé, un ejemplo que se me venga a la cabeza, un refrán español así, no das puntas sin hilo. Pues por ejemplo, en inglés no sé si existe una traducción equivalente, pero creo que no. Lo que tendríamos que hacer es expresar esa idea de que una persona no hace nada si no es con un interés subyacente, pero en inglés. De la forma más o menos metafórica que podamos. Y bueno, aquí concluye nuestra presentación. Esto sería la bibliografía que hemos empleado y espero que haya sido de su agrado.